El anime comienza mostrándonos al protagonista llamado Suzuki, quien es un programador de 29 años que trabaja para una desarrolladora de videojuegos, y al estar cortos de personal vemos que el prota tiene que trabajar largas jornadas de trabajo, y cuando va a comenzar a trabajar en un videojuego llamado World War es interrumpido por un compañero, quien le dice que el cliente se ha quejado del proyecto, ya que el juego resulta ser muy difícil para los jugadores principiantes, así que el prota propone implementar un mapa y 3 poderosos ataques al principio, a lo que su compañero responde diciéndole que le parece una buena idea, por lo que decide ponerse en contacto con el cliente para que les dé el visto bueno. Y mientras tanto vemos como el prota se mantiene trabajando en otros proyectos pendientes, por lo que este comienza a pasar varios días en la oficina trabajando, ya que con el pasar de los días varios juegos comenzaban a mostrar muchos fallos, y luego vemos que tras un tiempo el prota logra terminar con todo su trabajo, por lo que decide dormir un poco en la oficina, pero en eso el prota se despierta en un mundo completamente distinto y con un cuerpo más joven, por lo que este piensa que es un simple sueño acerca de World War, ya que se posee el mapa y 3 habilidades que implementó hace poco, pero en eso vemos como una horda de hombres lagartos con alto nivel se acerca a él, y ahí comienzan a dispararle varias flechas, y al notar que esta le ocasionaron heridas reales, el prota se da cuenta que este no es un sueño, por lo que el prota se asusta y decide usar los 3 poderes que resultan ser varios meteoritos, y ahí se da cuenta que estos no se activaron, por lo que el prota se pone nervioso e intenta huir, pero tras unos segundos vemos como los meteoritos aparecen, y eliminan a todos los lagartos, ocasionando que el prota pase de nivel 1 al nivel 300 de golpe, y tras esto vemos como un solo hombre lagarto sobrevivió, por lo que intenta retar al prota, pero en eso el prota le arroja una espada y lo elimina fácilmente, y tras esto comienza a revisar su menú, en donde se da cuenta que no puede salir del juego, y después intenta probar nuevamente la lluvia de meteoritos, pero ahora como el prota es nivel 300 la habilidad se vuelve mucho más potente, por lo que el prota comienza a escapar de la gran explosión que ocasiona su habilidad, y tras encontrarse a salvo empieza a revisar su inventario, dándose cuenta que ha ganado muchos objetos, por lo que este se equipa con un traje nuevo, y tras esto comienza a viajar por todo el mundo, conociendo así varias zonas nuevas con el tiempo, y tras varios días viajando el prota llega a una ciudad llamada Salue, pero antes de entrar se da cuenta que hay varios soldados, y un Hiberno que es una criatura legendaria cerca, el cual comienza a atacar al prota, por lo que este le arroja una piedra con la cual lo lastima, y al ser herido el Hiberno cambia su dirección hacia los soldados, por lo que el prota decide ayudarlos, y al encontrarse con ellos se da cuenta que estos hablan un idioma distinto, por lo que el prota decide subir su habilidad de lenguaje para poder entenderlos, y tras esto el prota observa cómo los soldados comienzan a pelear contra el Hiberno, demostrando que estos son capaces de controlarlo, y en eso un soldado llamado Zeno usa su magia de viento para derribarlo, pero esto ocasiona que ella salga volando, por lo que el prota decide salvarla, y ya estando a salvo Zeno le agradece y se presenta con el prota, y en eso una compañera de Zeno llamada Lilia aparece y amenaza al prota, pero en eso el prota se presenta como un simple comerciante, y al ver que el prota no lleva nada consigo, Lilia empieza a dudar más de él, pero en eso el prota decide subir de nivel sus habilidades de engaño y persuasión, con los cuales logra inventar una buena excusa para que Lilia le crea, y tras esto el prota comienza a viajar en una carretera junto a Zeno y Lilia, y después de unos minutos logran llegar a la ciudad Salue, y una vez allí el prota se dirige junto a Lilia a una oficina para registrarse como comerciante, por lo que se entrega sus datos en una piedra mágica, y después vemos cómo el prota recibe sus papeles y su permiso de entrada, y tras esto el prota comienza a pasear por la ciudad, pero en eso una chica llamada Marta aparece frente a él, y ahí invita al prota a quedarse en su posada, en donde es recibido amablemente por la madre de Marta, quien tras conversar un poco le dice al prota que en este mundo existe una famosa leyenda, la cual habla de un rey demonio que fue derrotado años atrás por un poderoso héroe, por lo que el prota comienza a conocer un poco más del mundo al que fue enviado, y tras esto Marta invita al prota para salir a enseñarle la ciudad, por lo que ambos comienzan a pasear por el área de mercado, y ahí se cruzan con unas niñas mitad bestias, las cuales son maltratadas al ser unas esclavas, ya que años atrás los mitad bestias asesinaron a varios humanos, por lo que las personas crearon una gran repulsión por los de esta raza, y en eso el prota decide ayudarlas y tratarlas con amabilidad, lo cual le ocasiona que Marta se sorprenda, y tras este percance el prota continúa paseando con Marta en el mercado, por lo que ahí comienza a comprar varios artículos, y tras esto el prota vuelve a la posada, en donde se percata que lo que ha vivido no coincide con los juegos que él ha creado, ocasionando que el prota se dé cuenta que no está soñando, por lo que este decide salir a ver la ciudad durante la noche, y ahí decide divertirse en este nuevo mundo y después buscar la manera de volver a su mundo real, y al día siguiente vemos como el prota es visitado por Sena, quien invita al prota para enseñarle la ciudad, a lo que él acepta, y ahí vemos como ambos comienzan a probar distintas comidas de Salue, pero en eso un sujeto se tropieza con Sena, lo cual le ocasiona que se le ensucie la ropa, y en eso aparece un mago quien se ofrece a ayudarla, por lo que se comienza a usar su magia para limpiar la suciedad de la ropa, ocasionando que el prota se comience a interesar por la magia de este mundo, y tras esto ambos se dirigen a un templo que posee un cuadro del héroe y del rey demonio, y ahí Sena le menciona que si el héroe usa una espada sagrada, esta obtendrá una aura azul, ya que eso demostraría que esa persona posee la clase de héroe, y ahora después vemos cómo ambos empiezan a pasear en una carretera por la ciudad, pero en eso se dan cuenta que las 3 esclavas que el prota ayudó, las personas les están tirando piedras, por lo que Sena decide intervenir, y ahí el prota se da cuenta por su mapa que hay varias personas que hacen de manipuladores entre la multitud
multitud, por lo que se decide dejarlos inconscientes mientras que Sena protege a las esclavas. Y al terminar, el prota encuentra al dueño de las esclavas y lo noquea. Y tras esto lo presenta ante todos, revelándoles que él estaba estafando a todas las personas que estaban abusando de las esclavas. Pero en eso vemos que de su cuerpo sale un pequeño demonio, el cual usa un hechizo que teletransporta a todos los que están a su alrededor. Por lo que tras unos minutos el prota despierta en una mazmorra. Y en eso se da cuenta que se encuentra junto a las 3 esclavas, las cuales mencionan que no tienen nombre. Por lo que el prota decide nombrarlas Lizzie, Pochi y Tama respectivamente. Y tras esto el prota les ofrece ropa y comida, por lo que las chicas se alegran. Y después de esto el prota comienza a explorar el mapa de la mazmorra, dándose cuenta que no hay ninguna salida, por lo que este decide buscar al demonio que los llevó a la mazmorra. Así que el prota invoca una pistola mágica y le entrega una espada lisa. Y luego comienza a explorar la mazmorra junto a las chicas, derrotando así a varios monstruos en el camino. Y ahí Lisa se da cuenta que los monstruos poseen unos núcleos en su interior, los cuales pueden ser vendidos a un buen precio, por lo que se las entrega al prota para que las guarde. Y tras esto los chicos continúan su camino, pero en eso el prota se da cuenta que las chicas no ganan experiencia cuando están con él, por lo que se decide crear una nueva estrategia, con la cual consigue hacer que las chicas ganen experiencia luchando contra los monstruos, por lo que a medida que avanzan estas aprenden a derrotar a varios enemigos. Y de esa manera vemos como las 3 comienzan a subir de nivel poco a poco. Y minutos después vemos como el grupo se encuentra con una bestia no muerta, la cual intenta atacar al prota, pero este la arroja hacia una trampa que se encuentra cerca de él. Y tras esto todos llegan a una habitación en donde varias personas se encuentran atrapadas, por lo que deciden salvarlas, revelándonos que entre ellos se encontraba un comerciante de esclavas. Y después de rescatarlos vemos como todos se reúnen con los soldados de Sena, quienes también se vieron envueltos en el hechizo del demonio, por lo que todos comienzan a luchar juntos contra varios monstruos. Y tras derrotarlos a todos, un soldado descubre que dentro de la habitación hay un tesoro, así que intenta abrirlo, pero de él aparece el demonio, quien comienza a atacar a todos los soldados. Y en eso aparece nuevamente la bestia no muerta, quien intenta matar al prota, pero en eso el prota permite que ésta le ataque para así caer en una trampa juntos, ya que así él va a estar solo y entonces podrá usar su verdadero poder, por lo que el prota invoca una espada sagrada con la cual derrota al monstruo fácilmente. Pero en eso se da cuenta que él no posee la clase de héroe, ya que la espada comienza a rechazarla y no libera un aura azul, por lo que se decide guardarla. Y tras esto el prota se dirige hacia donde se encuentra el demonio, pero esta vez usa una máscara y una peluca que compró el día que salió con Marta, y de esa manera usa todo su poder sin temor a ser descubierto, por lo que el demonio comienza a debilitarse. Así que este decide invocar a su amo, el cual resulta ser un poderoso minotauro gigante, quien devora al demonio a modo de agradecimiento. Y en eso el prota comienza a pelear contra el monstruo usando la espada sagrada, pero en eso se da cuenta que no puede ocasionarle ningún tipo de daño con esta, así que el prota decide invocar un báculo, con el cual usa una poderosa magia que le ocasiona un gran daño al minotauro, y luego invoca una espada matadioses, la cual usa para eliminar al poderoso monstruo, ocasionando que todos puedan volver a la ciudad y que el combate termine. Y tras esto el prota se reúne con el comerciante de esclavas, y ahí decide comprar a Lisa, Pochi y a Tama, por lo que estos se alegran. Y en eso el comerciante decide venderle 2 esclavas más llamadas Ariana y Lulu, y ahí Ariana le habla al prota en japonés, lo cual le ocasiona que este se asombre, ya que es la primera persona en este mundo en hablar el mismo idioma del prota, por lo que este decide comprarlas a ambas. Y tras esto las invita a comer a todas, así que las chicas se alegran al ver un banquete tan grande en la mesa. Y tras esto el prota decide salir por un momento, y una vez afuera este compra varias vestimentas para las chicas, y mientras se dirige de regreso al restaurante se encuentra con unas bestias esclavas, por lo que este decide entregarles comida para que puedan sobrevivir. Y tras esto el prota vuelve con las chicas, y ahí ellas se cambian de ropa, y luego todos van a la posada de Marta para buscar un sitio donde descansar. Pero en eso la madre de Marta les menciona que todas las habitaciones están ocupadas, y en eso las personas de la posada comienzan a mirar a las esclavas con desprecio, por lo que Ariana decide usar un hechizo de encanto contra ellos, lo cual ocasiona que estos se calmen. Y ahí le pregunta a la encargada si pueden usar el establo de la posada, a lo que esta acepta, por lo que algunas chicas se quedan en el establo para pasar la noche. Y tras esto el prota decide dormir junto a Lulu y Ariana, pero en eso se da cuenta que estos se encuentran frente a él, ya que estas planean ofrecerle un servicio sexual, pero el prota les pide que se vistan, y ahí les menciona que ellos ya no tendrán que hacer eso de nuevo, lo cual ocasiona que Lulu comience a llorar, y ahora después el prota comienza a descansar, pero en eso Ariana aparece encima de él completamente y en eso besa al prota, pero ahí el prota recupera la razón y detiene a Ariana, y en eso se da cuenta que Ariana intenta controlar su mente con sus habilidades psíquicas, por lo que se le ordena no volver a usar su magia contra él. Y tras esto le pregunta por qué usó su poder, a lo que esta le revela que lo hizo porque se enamoró de él a primera vista, pero en eso el prota la regaña debido a que intentó abusar de él. Y tras esto Ariana le confirma al prota que ella es una japonesa que reencarnó en este mundo, revelándonos que existe 2 maneras de ser transferido, siendo la primera muriendo por vejez o por un accidente, y la segunda es siendo invocado como un héroe, revelándonos que esta es la manera en la que el prota llegó a este mundo. Y luego Ariana le cuenta al prota su pasado, en donde
donde esta usó sus conocimientos de su vida pasada para hacer crecer un país, pero esta recibió un golpe de estado, lo cual ocasionó que ella tuviera que escapar junto a Lulu hasta ser rescatada por el comerciante de esclavas. Y tras escuchar eso, el prota y Ariana deciden descansar, y al día siguiente Senna aparece para visitar al prota, y al verlo junto a Ariana y a Lulu, ella se enoja, por lo que decide irse, pero en eso el prota salta por la ventana y le detiene para explicarle que todo fue un malentendido. Y tras esto, las demás chicas aparecen frente a ambos, y ahí Ariana menciona que Lulu se encuentra enferma, por lo que el prota decide enviarlas a comprar medicina y ropa para ellas. Y tras esto, el prota invita a Senna a un trabajo de ocasión, ya que se planea alquilar una casa en la cual todas las chicas puedan vivir, por lo que Senna acepta. Y tras esto, ambos llegan al sitio, en donde son recibidos por una chica llamada Nadi, quien escucha las peticiones del prota, por lo que esta comienza a mostrarle distintas casas que cumplan con los requisitos del prota. Pero en eso vemos que ninguna de las casas que el prota visita le convencen, ya que se da cuenta que muchas de estas eran bases secretas de gremios oscuros. Así que Nadi le menciona que irá a la oficina para conseguir nuevas ofertas para el prota, por lo que el prota decide enviar a Senna a una obra de teatro mientras tanto. Y durante el camino vemos cómo estos se encuentran con las demás chicas, y ahí Ariana le dice al prota que a partir de ahora teñirá su cabello de amarillo cuando esté en público, ya que al parecer el cabello de color púrpura es mal visto en este mundo. Y al estar todos reunidos, el prota decide llevarlas a ver la obra de teatro, la cual trata de un poderoso mago llamado Zen, quien se enamoró de una princesa que ya estaba comprometida con un marqués llamado Muno, y al enterarse de este amorío, el marqués ordena matar a Zen junto a toda su familia, lo cual le ocasiona que la princesa decida quitarse la vida. Pero tras esto Zen regresa a la vida como uno muerto, y ahí comienza a asesinar a toda la corte del marqués. Sin embargo, este es detenido por un poderoso paladín, quien logra evitar que Zen asesine al marqués Muno. Pero tras esto vemos que Muno también muere tras recibir una poderosa maldición, y de esa manera termina la obra de teatro, por lo que el prota decide comprar algo de comida. Pero en eso se cruza con una señora que se encontraba sentada cerca de él, y ahí ella le revela que la historia real fue modificada por los guionistas de la obra, ya que en la versión original la princesa solo era una plebeya y Zen sí logra asesinar a Muno, ocasionando que el prota se asombre. Y tras esto él vuelve a reunirse con las chicas, en donde nota que Ariana comienza a discutir con Senna por la obra, ya que ambas tienen puntos de vista distintos acerca del amor. Pero en eso el prota se da cuenta de que a Ariana le falta respeto a Senna, por lo que esta la detiene de inmediato, y luego les pide a las chicas que compren algo de comida. Y ahora después vemos como el prota y Senna se reúnen accidentalmente con Lilio y otras compañeras, quienes se encuentran heridas tras haber peleado con unas hormigas gigantes, por lo que Senna comienza a sanar sus heridas usando su magia. Y en eso vemos como las chicas aparecen cargando el cuerpo de la hormiga gigante, ya que se la encontraron durante el camino y decidieron eliminarla, por lo que el prota decide activar su mapa, y ahí se da cuenta que un enjambre de hormigas está a punto de invadir la ciudad, así que les pide a todas que se preparen para el ataque. Y en eso vemos como varias hormigas comienzan a ser detenidas por una barrera mágica que posee la ciudad. Sin embargo, varias de estas logran penetrar las defensas y pasar, por lo que los soldados comienzan a luchar contra ellas, y en eso las chicas también empiezan a ayudar para acabar con las hormigas. Y minutos después el prota se da cuenta que una hormiga entró a la oficina de Nadi, por lo que este decide entrar para ayudarla, y ahí el prota se deshace de la hormiga fácilmente. Y en eso ve como una planta mágica aparece y salva a Nadi de un ácido que la hormiga esparció, revelándonos que esta magia pertenece al jefe de Nadi llamado Jorge. Y tras esto el conflicto de las hormigas termina, y ahí Nadi presenta al prota con su jefe Jorge, quien resulta ser un elfo. Y tras esto el prota se reúne con Lisa, quien se encuentra con un soldado que menciona que todos los núcleos conseguidos deben ser vendidos a la ciudad. Pero en eso el prota comienza a usar sus habilidades de comerciante, con el cual logra vender los núcleos sin que haya una estafa de por medio. Y tras esto el prota comienza a pasear por la ciudad, pero en eso se cruza con unos chicos que quedaron atrapados en la mazmorra junto a él, por lo que estos deciden agradecerle invitándolo a un bar. Y tras esto el prota continúa su camino, pero en eso nota que varias sombras se encuentran atacando a una persona, por lo que el prota decide ayudarlo y elimina las sombras usando su pistola mágica. Y tras eso el prota se da cuenta que la persona es un hombre rata llamado Mise, el cual se encuentra totalmente herido y junto a una niña, por lo que el prota decide llevarlos a ambos hacia la oficina de Jorge, en donde se nos revela que la niña que estaba con Mice es una princesa elfo, por lo que Jorge la reconoce al instante. Así que todos deciden buscar la manera de curarlos, y al día siguiente el prota vuelve a la posada, en donde se encuentra con Ariana y Lulu, a quien le entrega unas medicinas para que se pueda curar de su enfermedad. Y luego el prota vuelve a la oficina de Jorge, y ahí se reúne con la niña elfo llamada Mia, la cual comienza a hablar acerca de espíritus con el prota. Y con el pasar de las horas vemos como Mia se comienza a encariñar con él, por lo que esta le pide al prota que no se vaya cuando este se despide de ella. Así que el prota decide buscar a las chicas que viven actualmente con él, ya que este planea llevarlas comida para que esta no se sienta sola. Así que todos vuelven a la oficina de Jorge, y ahí las niñas se comienzan a llevar muy bien con Mia, por lo que el prota decide dejarlas solas para reunirse con Nida, quien le recomienda comprar una carretera
usará para sus negocios. Y ahí el prota le dice que él no tiene experiencia manejando, pero en eso Lulu interrumpe la conversación para mencionar que ella sabe manejar las carretas, por lo que el prota decide entregarle el dinero a Nia para que ella la compre. Y mientras tanto el prota va a acampar con las chicas, por lo que todas comienzan a recolectar los materiales que necesitan. Y ahí vemos como Pochi y Tama comienzan a aprender nuevas cosas, ya que el prota y Ariana deciden educarla juntos. Y minutos después aparecen las bestias que el prota alimentó días atrás, ya que estos querían devolverle el favor, por lo que estos le entregan varias frutas, pero en ese prota decide entregarles varias piezas de carne para que ellos puedan alimentarse bien. Así que estos le agradecen nuevamente y se retiran. Y días después vemos como Nia le entrega los papeles de la nueva carreta al prota, por lo que este decide usarla junto a Lulu para que ella le enseñe a manejarla. Y durante el camino vemos como esta se muestra muy introvertida, por lo que el prota decide hablarle acerca de Ariana, lo cual ocasiona que esta se abra más y hable muy bien de ella, ya que Lulu la considera su hermana. Y ahí vemos como ambos empiezan a mejorar su relación durante el viaje. Y luego durante el camino el prota se encuentra con un extraño búho negro, el cual se mantiene observándolo por mucho tiempo, pero este decide ignorarlo. Y tras esto el prota vuelve a la oficina de Jorge, en donde se encuentra con el resto de las chicas. Y tras esto el prota se reúne con Jorge y Mise, quien procede a explicarles cómo se encontró con la princesa Elfo. Y ahí les dice que Mia fue raptada y encerrada en un lugar llamado Cuna por varios magos, pero esta logró escapar y se encontró con varios soldados rata, quienes decidieron llevarla con Jorge para que estuviera a salvo, revelándonos durante el relato que las hormigas fueron enviadas por los magos que raptaron a Mia. Y en eso la historia de Mise se interrumpe cuando escuchan unos gritos en el piso de abajo, por lo que el prota y Jorge deciden bajar, y ahí se dan cuenta que las chicas están asustadas por el ruido de los truenos. Pero tras unos segundos Tama se da cuenta de una presencia, y en eso aparece el búho negro de antes, el cual revela su verdadera forma como un no muerto llamado Zen, quien libera un poderoso aura que ocasiona que solo el prota, Ariana y Jorge se mantengan de pie. Y en eso el prota se da cuenta que Zen posee el mismo nombre que el mago de la obra, por lo que se sorprende de que la leyenda sea cierta. Y en eso Zen le dice a Mia que ha venido por ella, por lo que el prota decide interponerse al escuchar eso, y ahí decide usar artes marciales para detener a Zen, pero este evita sus ataques y usa varias sombras para contraatacar, ocasionando que el prota se sorprenda. Y en eso Ariana comienza a preparar una habilidad especial, por lo que el prota decide ganarle tiempo luchando contra Zen. Y minutos después Ariana dispara un poderoso rayo con el cual lastima a su enemigo, lo cual ocasiona que Zen se dé cuenta de su poder y de que ella es una reencarnada. Y al ver el estado en el que Ariana quedó, Zen le dice al prota que ella no debería volver a usar esa habilidad, a lo que el prota acepta. Y en eso Zen usa una habilidad de sombras y rapta a Mia fácilmente, y tras esto crea un portal para huir, por lo que el prota decide seguirlos. Y en eso el prota aparece en el palacio de Cuna frente a Zen, ocasionando que este se sorprenda, ya que el prota apareció en el piso 200 de la Cuna, por lo que este decide teletransportarlo al piso 1. Así que el prota se ve en la obligación de subir 200 pisos por su propia cuenta. Y tras varios minutos vemos como el prota se mantiene venciendo a varios enemigos para subir los pisos, pero durante el camino este se encuentra con un hada del bosque, quien menciona que ha perdido gran parte de su maná, por lo que esta decide besar al prota, lo cual ocasiona que esta recupere su energía. Y tras esto la hada le menciona al prota que ella puede teletransportarlo al piso 100, por lo que el prota acepta y así consigue saltar varios pisos. Y al llegar al piso 100 este se encuentra con 3 homúnculos y un golem, y ahí un homúnculo llamado Nana le dice al prota que si logra vencer al golem entonces él podrá continuar, por lo que el prota usa su pistola mágica y derrota al guardián de un solo disparo. Y al ver esto Nana le ordena a los demás homúnculos que escapen mientras ella detiene al prota, por lo que estos se retiran. Y ahí Nana intenta atacar al prota, pero esta la deja fuera de combate en unos segundos. Y tras esto el prota llega a un almacén, en donde logra recolectar varios artículos. Y tras esto el prota continúa su camino, y en eso se encuentra con otra hada que aparentemente está muerta, pero en eso el prota le riega un poco de agua, lo cual le ocasiona que esta vuelva a la vida, por lo que ella decide ayudar al prota teletransportándolo al piso 180. Y una vez ahí el prota se encuentra con varios monstruos, pero él logra derrotarlos a todos. Y tras unas horas este logra llegar al piso 200 nuevamente, encontrándose así con Zen y Mia de nuevo. Y en eso Zen le dice al prota que debe vencer a sus enemigos finales, ya que si lo logra vencer esto obtendrá como recompensa una espada sagrada. Así que Zen invoca muchos golems y homúnculos para que el prota luche contra ellos, y luego usa un hechizo con el cual fortalece a sus compañeros y hace más débil al prota, por lo que sus poderes se ven limitados. Pero en eso el prota invoca una lanza con la cual comienza a destruir a varios golems, demostrando aún así que él sigue siendo superior. Y tras esto comienza a pelear contra los homúnculos, y ahí les empieza a dejar inconscientes una por una, pero en eso nota como estos aún se siguen levantando, por lo que el prota les pregunta por qué son tan leales a Zen, a lo que ellas responden que desean cumplir el deseo de su amo. Y al escuchar esto el prota decide derrotarlas enseguida, así que tras unos segundos vemos como este logra dejarlas inconscientes. Y tras esto el prota se reúne con Zen, quien le entrega la espada sagrada como recompensa por haber vencido a sus seguidores, lo cual ocasiona que el prota consiga la clase de héroe. Y tras esto Zen le revela que él es un reencarnado al igual que el prota y Ariana, explicándole que vivió una vida normal hasta que el Marqués Muno secuestró a su esposa. Y ahí Zen le dice al prota que tras cumplir su venganza este intentó morir para
reunirse con su amada, pero en eso se dio cuenta que no podía morir de ninguna manera, por lo que decide pedirle ayuda al prota, ya que él puede ser capaz de cumplir su deseo si posee la espada sagrada. Y al escuchar esto, el prota decide acabar con la vida de Zen usando su poder, ocasionando que Zen desaparezca de este mundo y que solo quede su anillo de matrimonio. Y en eso la Kuna comienza a anunciar su autodestrucción, por lo que se despierta Mia para escapar, y tras esto reúne a todos los homúnculos, y ahí le pide a Mia que se teletransporte con ellas, ya que el prota planea buscar a Nana en el piso 180. Así que al ver que Mia logró escapar, vemos como el prota comienza a descender la cuna, y tras unos segundos logra encontrar a Nana, y después el prota busca a la hada, a quien le pide que los teletransporte fuera de la torre, pero en eso la hada le pide unos frutos aparte de su maná, y ahí el prota recuerda los frutos que las bestias esclavas le regalaron, por lo que este se la entrega junto a su maná, así que la hada decide teletransportarlos afuera, pero una vez ahí el prota se da cuenta que de la cuna comienza a salir una abundante cantidad de sal, por lo que este empieza a escapar junto a Nana, y ahí usa una habilidad de velocidad que le permite correr por el mar, logrando así escapar del peligro, por lo que ahora después el prota logra encontrarse con la chica de nuevo, quienes comienzan a llorar de felicidad al ver que el prota se encuentra bien, y tras esto vemos como los homúnculos deciden servirle al prota. Sin embargo, esta deben llevar el anillo de Zen hasta la tumba de su esposa, por lo que solo uno se podrá quedar con el prota, así que deciden hacer piedra, papel o tijeras para decidir, y ahí vemos que la ganadora es Nana, por lo que esta decide acompañar al prota en su viaje mientras las demás van a entregar el anillo, y tras esto el prota vuelve a la ciudad, en donde se encuentra con Senna, y ahí él le regala unos aretes, y tras esto le menciona que se irá de viaje durante un tiempo, ya que él se comprometió a llevar a Mia a su pueblo, por lo que Senna se entristece, y tras esto el prota se prepara para partir, pero durante el camino aparece Senna nuevamente, y ahí le dice al prota que en un futuro ella será capaz de viajar a su lado, por lo que ella le pide al prota que le acepte cuando llegue ese día, y tras esto el prota continúa su viaje, en donde vemos como el grupo comienza a interactuar y a compartir mucho más tiempo, y ahí el prota empieza a desarrollar nuevas habilidades para poder hacer las tareas del campamento, y tras esto comienza a pasar tiempo con el resto de las chicas, pero en eso Ariana le dice al prota que debe ver algo, por lo que ambos se reúnen en una zona del paisaje, en donde se encuentran con unas puertas sagradas japonesas destruidas, los cuales le llevan a pensar al prota que había un templo japonés en el sitio donde se encuentran, y tras unos segundos el prota empieza a tener una visión de su pasado, en donde se encuentra con una niña con un cabello de color extraño que se dirigía a él como Ichiro, y ahí esta le menciona que él siempre será el mismo sin importar el mundo en donde se encuentre, y por último le dice que para estar juntos necesitan una intervención divina, pero en eso la visión es interrumpida por Ariana, quien le pregunta al prota por qué se quedó paralizado de repente, a lo que el prota le contesta diciéndole que solo se quedó pensando en su infancia, y tras esto ambos vuelven con las chicas, en donde notan que Pochi está sucio tras haber cazado un animal, por lo que el prota recuerda al mago que limpió la ropa de Senna la última vez, así que este decide aprender a usar la magia de este mundo, y ahora después vemos cómo este usa un libro de magia que obtuvo tras pelear contra Zen, y ahí comienza a estudiar los conceptos básicos mientras avanzan hacia su destino principal, por lo que este comienza a entender de mejor manera cómo funciona la magia, ya que al parecer la magia es muy parecida a un lenguaje de programación de su mundo, y en eso el prota se da cuenta que varios hombres ratas se encuentran cerca de ellos, por lo que minutos después vemos cómo el prota decide comprarlos, ya que estos se volvieron esclavos de un comerciante, y tras esto los hombres ratas se logran reunir con Mia nuevamente, por lo que esto le agradecen al prota, y luego en la noche el prota comienza a experimentar con su inventario, con el cual logra descubrir nuevas funciones ilimitantes que antes no conocía, dándose cuenta de que aún hay muchas cosas que desconoce a pesar de ser muy fuerte, y luego al día siguiente los chicos continúan su viaje, y tras unas horas estos se encuentran con Mise y sus camaradas, quienes están en una tumba que hicieron en honor a sus compañeros que murieron protegiendo a Mia, y ahí Mia comienza a hacer un ritual, lo cual ocasiona que los espíritus del bosque le ofrezcan paz a las almas de los que fallecieron, y tras esto los chicos deciden permanecer ahí para rendir respeto hacia ellos, y después de esto Mise le entrega un cascabel creado por los elfos al prota, el cual representa que este ahora es un amigo de los elfos, y ahí Mise le dice al prota que se lo entrega porque él se ganó la confianza de Mia y de Jorge, así que el prota lo recibe con gusto, y tras esto se despide de los hombres ratas para continuar su viaje junto a las chicas, y día después vemos como el prota llega a un condado llamado Kakuro, en donde comienza a descansar en un bar, pero al ver que los clientes muestran un comportamiento hostil, este decide invitarles un trago a todos, lo cual ocasiona que los clientes se alegren, y tras esto la mesera del bar decide llevarle un cuarto del segundo piso, ya que se interesó por el prota y decide pasar la noche con él, por lo que el prota accede, y al día siguiente este se reúne nuevamente con las chicas para continuar su viaje, pero durante el camino se encuentra con un sujeto herido, por lo que el prota decide usar una poción en él para curarlo, y ahí Ariana le dice que no deberían gastar pociones que les quedan, y al escuchar esto el prota decide aprender un poco de alquimia, así que tras unas horas este comienza a trabajar en varias herramientas, ya que este planea crear sus propias pociones con la ayuda del libro de Zen, y de esa manera este logra desarrollar nuevas habilidades como formulación y transmutación, y tras esto el prota logra crear su primera poción, pero en eso se da cuenta que ya no le quedan muchos materiales, por lo que este decide visitar una ciudad del condado para comprar materia prima, y en la tienda está recibido por una chica llamada Lena, quien
le vende los materiales que el prota necesita. Y tras esto el prota decide explorar la zona por su propia cuenta, ya que se nota en su mapa que hay zonas inexploradas. Pero tras avanzar un rato el prota llega a un sitio llamado Bosque de las Ilusiones, y en ese momento este es atacado por una niña llamada Carla, quien protege el bosque usando unos soldados de acero. Pero el prota lo derrota todo fácilmente, ocasionando que Carla se asuste. Pero en eso aparece la maestra de Carla, quien se presenta como la bruja del bosque. Y tras este malentendido la bruja invita al prota a su casa, en donde lo recibe con cortesía al darse cuenta que el prota posee un cascabel de elfo. Y estando ahí el prota se entera que la bruja tiene un pacto con el rey del condado, el cual consiste que ella le ofrecerá 300 pociones cada 6 meses. Y a cambio el rey le ofrece protección al bosque de las ilusiones para evitar ladrones y cazadores. Y en eso el prota le dice a la bruja que él está interesado en las pociones. Y al escuchar esto la bruja decide enseñarle una receta especial. Y tras aprenderla el prota se despide de la bruja, quien usa una magia que guía al prota hacia la salida del bosque. Por lo que el prota comienza a seguir la luz. Y tras unos minutos logra llegar a la salida fácilmente. Y luego al día siguiente el prota decide ir a un taller con las chicas, ya que se planea comprar unos frascos especiales para las pociones. Pero en eso el prota se da cuenta que Carla se encuentra siendo perseguida por varios delincuentes, por lo que se decide ir a ayudarla junto a las chicas. Y ahí estos comienzan a detener a los bandidos que persiguen a Carla. Y en eso Carla le dice al prota que estos se encuentran detrás de las pociones que deben entregar. Así que el prota le pide que se adelante mientras él detiene a los bandidos. Pero una vez en la entrada Carla se estrella con 2 carretas que cargaban madera, lo cual ocasiona que varias pociones se rompan. Y en eso se dan cuenta que ahora deben reparar 180 pociones para entregarlas, ya que si no lo hacen el pacto se romperá y el bosque estará en peligro. Así que el prota decide ir junto a Carla hacia la oficina del asistente del rey, el cual se llama Víctor. Y ahí él les dice que no aceptará ningún tipo de negocio con el prota, revelándonos que se planeó intervenir en el pacto entre la bruja y el rey, ya que él planea construir territorios en el bosque de las ilusiones. Pero en ese prota decide persuadirlo para que Víctor acepte recibir las 180 pociones antes del anochecer, por lo que este se ve en la obligación de aceptar. Y tras esto el prota decide ir a un taller junto a las chicas, y ahí le explican la situación al dueño, por lo que este decide ayudarlos. Así que todos comienzan a trabajar en la elaboración de los frascos que necesitan. Y en eso el prota desarrolla nuevas habilidades, por lo que este consigue crear frascos de buena calidad. Y tras esto el dueño del taller les menciona que los frascos tardan varios días en secarse, por lo que el prota decide usar lo que aprendió cuando estudiaba la magia de este mundo. Y tras esto le explica a Mia cómo usar una habilidad con la cual logra secar los frascos a tiempo. Y así vemos como varias horas de mucho trabajo, todos logran terminar los 180 frascos, por lo que comienzan a dejarlos en el horno. Pero en eso aparecen los secuaces de Víctor, quienes se presentan para destruir los frascos con la excusa de que no tienen permiso para crearlos, por lo que después de destruirlos deciden irse del taller, lo cual ocasiona que todos se pongan tristes. Pero en eso el prota le revela a Ariana que él ocultó los frascos en su inventario antes de que fueran destruidos, por lo que se vuelve a invocarlos. Y tras esto el prota se presenta nuevamente con Víctor, ya que él solo necesita firmar un contrato que afirma que él recibió las 300 pociones. Pero en eso Víctor decide pararse de su asiento y quedarse callado, ya que se planea esperar a que llegue el anochecer para que el pacto no se cumpla. Pero en eso aparecen el rey junto a la bruja del bosque, y ahí el rey le dice a Víctor que ya sabe de su traición. Y al encontrarse acorralado, Víctor intenta asesinar al rey usando una poderosa magia, pero el rey logra detener el ataque fácilmente. Y tras esto decide eliminar a Víctor. Sin embargo el prota interviene y deja inconsciente a Víctor, y ahí le dice al rey que hay niños presentes, por lo que el rey decide guardar su espada para así terminar el conflicto. Y tras esto el prota se reúne afuera con los nuevos amigos que hizo, y ahí Carla le entrega una linterna al prota, y después de recibirle el prota y la chica se despiden y continúan su viaje. Y luego en un cambio de escena vemos como Senna recibe una carta del prota, quien le dice que a lo largo de su viaje ha conocido a muchas personas, y al final le dice que está disfrutando mucho de este nuevo mundo. Y luego vemos como el prota se encuentra acompañado junto a las chicas, y ahí este comienza a contarles un cuento a las niñas, el cual habla de la existencia de los 9 dioses que vivían en armonía. Pero el dios demonio decidió crear varios secuaces para que lo veneraran, los cuales comenzaron a atormentar a las demás razas. Y al ver eso una joven diosa decidió pedirle ayuda al dios dragón, el cual era el más antiguo de los 9, y ahí este le enseñó un hechizo que le permitiría invocar poderosos héroes, quienes serían capaces de proteger al mundo con el poder de la esperanza. Y al terminar este cuento, el prota se da cuenta que las niñas se quedan dormidas, por lo que este decide descansar también. Y el día siguiente este se despierta para así continuar su viaje con sus fieles compañeras. Y así termina la primera temporada de este anime. Y si llegaste a esta parte del video, comenta niveles, así yo te daré corazón, ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video. Y también no te olvides darle like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es muy importante. Así que dicho esto, chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.